Esta semana consideramos los dos últimos capítulos del libro de Esther, el capítulo 9 y el capítulo 10. En la lectura podremos aprender algunas cosas beneficiosas para todos nosotros. Por ejemplo, en los tesoros veremos cómo el ejemplo de Mardoqueo nos ayuda a los que tenemos responsabilidades en la congregación para ser mejores maestros. En las perlas, según Esther 9, 15 y 16, veremos por qué los judíos no se quedaron con el botín que cogieron. Y en Seamos Mejores Maestros veremos una primera conversación, una revisita y un curso bíblico. Y luego en nuestra vida cristiana, el tema, los ancianos trabajan para el bienestar del pueblo de Jehová. Y por último, el estudio bíblico de la congregación. Pues empezamos ya con los tesoros de la Biblia. El tema es, usó su autoridad pensando en los demás, y estará a cargo de nuestro hermano Pedro Monjas. Hace varios años se realizó un experimento, una universidad hizo un experimento con un grupo de estudiantes. Era un experimento que estaba relacionado con la conducta humana. Lo que buscaban era saber cómo se comportaban las personas en determinadas circunstancias. ¿Cómo funcionaba este experimento? Bueno, cogieron un grupo, los participantes los dividieron en dos grupos. Por un lado, uno de los estudiantes, un grupo, tenían que hacer de carceleros, de guardianes, y otro grupo tenían que hacer de reclusos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el informe dice que en unos pocos días la mayoría de los guardias se volvieron abusivos, crueles, imponían castigos arbitrarios y, sin embargo, el grupo de los reclusos se sentían apocados, se sentían presionados, acobardados, sometidos, angustiados. Un resultado realmente inquietante, ¿verdad? Fijaos, la conclusión a la que llegaron los investigadores fue la siguiente. Prácticamente cualquier persona puede caer en la trampa de abusar de la autoridad que se le haya dado. Con este razonamiento nos puede surgir una pregunta. Teniendo en cuenta que las personas por naturaleza, cuando se nos da algo de autoridad, ¿podemos caer en este defecto tan malo? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede uno ejercer la autoridad que se le haya concedido en cualquier ámbito de la vida, sea poca o sea mucha? ¿Cómo podemos hacer para que esa autoridad no nos aleje de los demás, no nos haga que lo que hablamos, decimos o hacemos sirva para hacer daños a otros, sino que más bien al contrario, que la autoridad sirva para que los demás den lo mejor de sí? Bueno, pues fijaos, en los tesoros de la Biblia, precisamente en el libro de Esther, los capítulos 9 y 10, vamos a analizar un ejemplo excelente. Un ejemplo de alguien, un siervo fiel de la antigüedad, que usó su autoridad, pero no es que la usase bien, la usó muy bien, porque la usó pensando en los demás. Seguramente que ya sabéis que estamos hablando del ejemplo de Mardoqueo. En semanas anteriores vimos que Mardoqueo destacaba por muchas cualidades muy bonitas, muy buenas. Fue un ejemplo en muchas cosas. De hecho, hemos analizado también en semanas anteriores cómo su vida iba cambiando de una manera muy rápida. Y lo que vamos a analizar hoy es precisamente uno de esos cambios en su vida, cómo le afectó y al tener más autoridad, cómo actuó de la manera adecuada, como dice el tema, pensando en los demás. La primera pregunta que nos surge es, bueno, estamos hablando de Mardoqueo, de que tuvo autoridad. ¿Hasta qué grado tuvo autoridad Mardoqueo? Vamos a buscar el primer texto en Esther, el capítulo 9 y el versículo 4. Y fijaos hasta qué punto Mardoqueo tenía autoridad. Esther 9:4. Y dice, él había recibido mucha autoridad en la casa del rey. La fama de Mardoqueo seguía creciendo por todas las provincias, pues su autoridad era cada vez mayor. ¿Os habéis fijado? Mardoqueo tenía mucha autoridad. Dice el texto que acabamos de leer que era muy famoso. No solamente era muy famoso, sino que todo el mundo le conocía y además su autoridad cada vez iba a más. ¿Hasta qué punto llegó Mardoqueo a ser alguien importante? Bueno, podemos decir que Mardoqueo no fue un jefecillo, por decirlo de manera coloquial, o alguien que conocía a alguien en el gobierno. No, que va. El registro bíblico dice que era el número 2 de uno de los imperios más poderosos de la época, que era el imperio persa. Como dice el registro bíblico, el rey le dio todo el poder que tenía Amán, que Amán era como un primer ministro. Por lo tanto, Mardoqueo ostentaba un poder enorme en un imperio
poderosísimo en la época, no era cualquier cosa. Ahora bien, ¿cómo usó ese poder? Fijaos, una parte del poder que había recibido este siervo fiel, Mardoqueo, era que él tenía el anillo de sellar del rey. ¿Qué significaba? Que alguien fuese el segundo más importante de ese imperio y que tuviese ese anillo. Bueno, significaba que Mardoqueo podía hacer leyes. Tenía el poder y la capacidad de crear decretos, crear leyes, cambiar la vida de muchísimas personas, hasta ese punto. Y el poder lo usó bien, como dice el relato bíblico. ¿De qué manera usó bien ese poder? Leímos también en semanas anteriores que Amán había hecho un decreto, ya que él antes era el que tenía el puesto, que ahora ostentaba Mardoqueo, para acabar con todos los judíos. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Bueno, como los decretos que establecía el rey por medio de ese anillo de sellar no se podían anular, lo que hizo Mardoqueo es que creó otro decreto para que los judíos pudiesen defenderse. Qué buena provisión para los judíos de aquella época. Porque ya que se había creado un día, el día 13 de Adar, para que ocurriese una gran matanza para los judíos, Mardoqueo con ese decreto, con ese poder, lo usó para salvar la vida a miles de judíos por todo el reino y por otros lugares. Por lo tanto, es un excelente ejemplo de un hombre que tuvo autoridad y lo que hizo fue el bien para su pueblo, el bien para el pueblo de Jehová. Pero, ¿qué más cosas hizo? Bueno, otro detalle que muestra cómo usó bien su poder Mardoqueo es que cuando los judíos tuvieron que defenderse en ese día que Amán había propuesto para acabar con muchísimos judíos, ese día que fue el 13 y el 14 de Adar, el que se había establecido, debido a que los judíos contaban con el apoyo de Jehová y con este decreto de Mardoqueo, llegaron a acabar hasta con 75.000 enemigos. Y a partir de ahí el pueblo estaba muy contento por cómo Mardoqueo había ayudado al pueblo de Jehová a responder a ese ataque tan cruel. ¿Qué es lo que hizo? Vamos de nuevo a la Biblia, en este caso a Esther, al capítulo 9. Vamos a leer los versículos 20 al 22. Y vemos de nuevo otro detalle más de cómo Mardoqueo usaba su autoridad pensando en los demás. Esther 9, 20, 22. 20 al 22 dice: Mardoqueo registró estos sucesos, lo que hemos comentado, y envió cartas oficiales a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto las cercanas como las lejanas. Les ordenó que todos los años celebraran los días 14 y 15 de Adar, pues esos fueron los días en que los judíos descansaron de sus enemigos. Ese mes su dolor se convirtió en alegría y su duelo en un día de fiesta. Tenían que celebrar esos días con banquetes y alegría, y tenían que mandarse comida unos a otros y hacerles regalos a los pobres. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Mardoqueo? Pues en una situación tan gozosa, además, para beneficio del pueblo, creó una fiesta y se instauró una fiesta que se denominaba exactamente la fiesta del Purín, y en esa fiesta lo que hacían es que tenían que recordar ese día tan bueno. Y no solamente tenían que recordar ese día tan bueno, tal como hemos leído, el pueblo se iba a beneficiar de compañerismo, iban a estar felices, iban a estar a gusto, sino que además, y lo más importante, esa fiesta era para honrar a Jehová. Era una fiesta que también tenía un gran contenido espiritual. Por lo tanto, aquí encontramos otro detalle de cómo Mardoqueo, primero, con ese decreto, con ese poder, salvó a muchísimos judíos de la muerte, de una muerte segura, como también instauró una fiesta que iba a servir para fortalecer espiritualmente a todo el pueblo judío. Por lo tanto, con todo esto que había hecho, ¿cómo se le consideraba a Mardoqueo? Pues leemos en Esther el capítulo 10 y el versículo 3. De tantas cosas buenas que hizo, como usó bien su autoridad, Esther 10:3 dice: porque Mardoqueo el judío fue el hombre más importante en el reino después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y muy respetado por toda su gente. Trabajaba por el bien de su pueblo y buscaba el bienestar de todos los descendientes de ellos. Qué excelente ejemplo de cómo poder usar bien la autoridad, incluso en las circunstancias más complicadas y más difíciles, incluso teniendo un poder enorme. Mardoqueo siempre pensaba en los demás. Bueno, ¿qué podemos decir de nosotros hoy en día? Volvemos a nuestros días. Hemos visto un ejemplo de un hombre fiel de la antigüedad, cómo usaba bien su poder. En nuestros días, en la actualidad, también en nuestras congregaciones, dentro de la organización, hay determinados varones que tienen cierto grado de autoridad, que, como bien sabéis, son los superintendentes o los ancianos de la congregación.
Jehová ha puesto al frente de la congregación cristiana a estos superintendentes. ¿Y cómo deben de usar, o de hecho, cómo usan la autoridad, ese cierto grado de autoridad que se le ha dado a estos varones ahora mismo, hoy en día, en el pueblo de Jehová? Bueno, su objetivo es cuidar del rebaño y de la congregación y ayudar a todos sus miembros en todo lo que se pueda. Y eso es un maravilloso privilegio, ¿eh? Tenemos una imagen que ilustra precisamente cómo los ancianos de congregación apoyan en todo lo posible a todo el mundo. Ahí vemos seguramente un superintendente que está predicando con una hermanita mayor. Fijaos, ¿es esto importante, el cuidar de la congregación? ¿Es importante el que los superintendentes se tomen muy en serio esta exhortación? Hechos en el capítulo 20 y el versículo 28, no vamos a leerlo, lo parafraseamos. La Biblia les dice que los superintendentes tienen que pastorear la congregación de Dios y notad que Él compró con la sangre de su propio Hijo. ¿Qué implica eso? Pues que es un asunto muy serio. Las ovejas de Jehová es algo muy importante para todos los varones que tienen algo de autoridad en la congregación, porque fueron compradas con lo más valioso que puede haber en este mundo, el precio más caro que se puede pagar, que es la sangre perfecta de Jesucristo. Por eso, el esfuerzo de tratar bien, con humildad y con cuidado a las ovejas de Jehová es una responsabilidad muy grande. Por eso, tal como decía el tema, cada uno en nuestra vida, independientemente del grado de autoridad que tengamos, usemos nuestra autoridad siempre pensando en los demás. Pues muchas gracias, hermano Monjas, por tu exposición y pasamos a Busquemos perlas escondidas. Estará a cargo de nuestro hermano Rubén Reyes de Juana y estará basado en Esther, capítulo 9 y capítulo 10. Pues os invito por favor a que busquéis el libro de Esther, capítulo 9 y los versículos 15 y 16 y algún voluntario que quiera leérnoslo para comentar la primera perla. Hermano Salvador, por favor. Entonces los judíos de Susa volvieron a reunirse el 14 de Adar y mataron 300 hombres en Susa, pero no se quedaron con sus bienes. Los demás judíos de las provincias del rey también se reunieron para defenderse. Mataron a 75.000 de sus enemigos y así se liberaron de quienes los odiaban, pero no se quedaron con sus bienes. Muchas gracias, Salvador. ¿Por qué los judíos no se quedaron con el botín? Nos dice la pregunta. Hermana Joana, por favor. Pues en el capítulo 8 decía que Mardoqueo escribió documentos en nombre del rey que daban permisos para matar, enumera todo lo que podían hacer, matar, destruir y para apoderarse de sus bienes o autorizaba el saqueo del botín de sus enemigos. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque el objetivo era realmente protegerse y no enriquecerse. Muy bien, eso es. Estupendo. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, sobre el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Comenzamos, por favor, con Mireia Rodríguez. Esther 9.2 nos enseña que Jehová nos da el aguante y las fuerzas necesarias para aguantar cualquier situación difícil, así como hizo con los judíos. Nosotros no debemos tener temor porque, aún así, si nos quitaran la vida en el presente, Jehová tiene el poder de resucitar la vida mediante la resurrección. Muy bien. De restaurar, perdón. Muchas gracias. Vamos a escuchar por Zoom a nuestra hermana Rosy Herrera. En Esther 9:13 dice la manera como pide Esther las cosas y si al rey le parece bien. Esto me enseña a mí cómo tengo que dirigir en oración a Jehová con ese mismo respeto y saber a quién me dirijo. Muy bien, muchas gracias, Rosy. Recuérdame tu nombre, por favor. Gisela. Gisela. Siguiendo con el comentario de Rosy, en Esther 9:13 vemos que Esther le pide al rey que a los judíos se les permita defenderse de nuevo.
Aquí vemos que no fue egoísta, ¿no? No le pidió al rey algo para ella, sino que pidió por otros. De aquí podemos seguir sus ejemplos y cuando oramos a Jehová, pues no solo oramos que nos ayude a nosotros, sino que también ayude a otros hermanos. Por ejemplo, los hermanos que tienen que defender el nombre de Jehová en los juicios o que están pasando persecución. Muy bien, muchas gracias. Hermana Mari Carmen de Reyes. En Esther 9:25 leemos que Amán tenía planeado hacer daño a los judíos, pero que finalmente fue él quien sufrió las consecuencias de esas acciones y fue él el que fue colgado. Esto me enseña que a la larga la justicia va a prevalecer en el reino de Dios y esto nos da confianza de saber que vamos a vivir en condiciones pacíficas. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sheila, por favor. Sí, al proteger al pueblo de Dios, Esther y Mardoqueo cumplieron una profecía que se registró más de 1200 años antes en Génesis 49:27, donde se profetizó que Benjamín irá desgarrando su presa como un lobo y al atardecer repartirá el botín. Y es que durante el atardecer de la anexión de Israel, es decir, cuando ya no habían reyes sobre el trono, dos descendientes de la tribu de Benjamín, que fueron Esther y Mardoqueo, vencieron a los enemigos de Jehová y, por decirlo así, se repartieron el botín porque recibieron todo lo que pertenecía a Amán. Muy bien, muchas gracias. Hermano Carlos, aquí delante. A mí el ver cómo en un principio lo que se pretendía era matar a miles de judíos y ver cómo el resultado final fue al revés, me ayuda a entender cómo Jehová pues protege y siempre cumple aquello que él desea, cómo su propósito siempre se realiza. Y bueno, aunque pasaron miles de años, vemos que efectivamente eso me ayuda y me estimula a querer acercarme más a Jehová por una parte y a acrecentar mi fe. Muy bien, muchas gracias. Hermana Daso, por favor. En el capítulo 9 vemos cómo los judíos tuvieron 9 meses de antelación para prepararse para la defensa en el 13 de Adar. Esto me hace pensar que nosotros también estamos preparándonos mediante el estudio, la predicación y el asistir a las reuniones para una batalla que habrá en el futuro, el Armagedón. Y muchos de los enemigos de Jehová pensarán que podrán con nosotros o nos vencerán, pero si nos mantenemos leales a Jehová, nosotros ganaremos la batalla en sentido espiritual y Jehová se encargará de la guerra física. Muy bien, muy buen punto. Hermana Aroa de Pérez. En Esther 9:3 vemos que Mardoqueo, viendo su creciente autoridad y fama, nunca se volvió arrogante y presumido, sino todo lo contrario, sino que se mantuvo humilde y siguió siendo una figura respetada. Esto nos enseña la importancia de ser humildes siempre, aunque tengamos un cargo superior, siempre tener esa humildad como tuvo Mardoqueo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ruth de Fiol, aquí delante. En el capítulo 9 y el versículo 28 se muestra que una de las cosas que les iba a permitir la fiesta del Purim era recordar lo que Jehová había hecho por ellos, cómo los había salvado. Y para nosotros también recordar, es importante que recordemos lo que Jehová ha hecho por nosotros porque eso nos va a ayudar a ser más agradecidos y también nos va a ayudar a tener fe en que Jehová nunca nos va a abandonar. Muy bien. Vamos a escuchar por Zoom a nuestra hermana Gabriela Marchena. Esther capítulo 9, versículo 1 al 16, muestra que gracias a la intervención divina el pueblo de Dios se salvó de sus enemigos. Conocer este relato fortalece nuestra fe, nos da ánimo y nos llena de valor, ya que en la cercana gran tribulación Jehová nos va a proteger tal como lo hizo con Esther, Mardoqueo y el resto de los judíos. Pero esta vez no tendremos que pelear, lo hará Jehová, Jesús y los ángeles. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Hermano Efraín Altaver. En el 9:27 dice que los judíos se comprometieron a celebrar esta fiesta del Purim y dice con sus descendientes y todos los que se unieran y dicen que lo harían esos 2 días sin falta. Y esto me recuerda, pues ahora que van a llegar muy pronto nuestra asamblea, pues la importancia de estos días especiales, hacer todo lo posible para estar organizados y que nosotros y nuestra familia no falten a ninguno de los días de asamblea. Muy buena aplicación. Hermana Lara García.
A mí me ha gustado mucho el ejemplo de fe de Mardoqueo a lo largo de todo el relato, porque aunque la nación de Israel no estaba en su mejor momento, él seguía confiando plenamente en que las profecías sobre el Mesías y que venía a través de la nación judía pues eran así, y por eso se esforzó mucho por protegerla. Nosotros también podemos imitar su ejemplo de fe cuando confiamos en las promesas de Jehová, aunque quizás pues se nos parezca muy lejano el fin de este sistema, y también cuando nos esforzamos al máximo en nuestro servicio. Muy bien, eso es. Vamos a escuchar a Miguel Marchena por Zoom. En este capítulo 9, versículo 5, se muestra cómo los judíos se organizaron para atacar a sus enemigos y los vencieron. Esto nos deja un ejemplo en nosotros, que cuando Dios nos pide algo, Jehová nos pide algo para que nos parezca a nosotros un poco difícil de realizar, Él también nos da el poder y la autoridad para hacerlo. Por eso debemos confiar plenamente siempre en Jehová. Muchas gracias, hermano Miguel. Hermana Emi de Rodríguez, por favor. Y en Esther 9.3 vemos que los príncipes, los sátrapas y los gobernantes tenían temor hacia Mardoqueo, y eso los llevó a tomar medidas a favor de los judíos. Esto nos enseña que no debemos dejar que el temor al hombre nos paralice, porque si nos encontramos en una circunstancia difícil, Jehová es muy superior y puede hacer que personas que no le adoran cumplan su propósito. Muy bien, muchas gracias. Hermano Navío. Sí, en el 9:7-10 los 10 hijos de Amán fueron ejecutados por Mardoqueo. De este modo se cumplió la profecía de destruir precisamente por completo a los amalequitas, que habían demostrado ser acérrimos enemigos de su pueblo. Y es muy posible que los 10 hijos de Amán eran los últimos miembros de esta nación condenada a desaparecer. Así que esto nos enseña que cómo se cumplen todas las profecías que salen de la boca de Jehová. Muy bien. Y un último comentario, hermano Fiol. Y en el caso de Mardoqueo y Esther siempre mostraron mucho respeto a las autoridades superiores, en este caso al rey, y cuando hubo oportunidad intentaron usar todo medio legal para defender los intereses del pueblo de Jehová. En la actualidad hacemos exactamente lo mismo para defender y establecer legalmente las buenas nuevas en cualquier país del mundo. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por vuestros buenos comentarios. Muchas gracias a ti también, hermano Reyes, por llevar esta consideración. Y pasamos a la lectura de la Biblia. Está basada en el libro de Esther, capítulo 9, los versículos 1 al 14, y estará a cargo de nuestro hermano José Ignacio Almorós. El día 13 del 12º mes, es decir, el mes de Adar, era el día en que tenía que cumplirse la orden del rey y su ley. Los enemigos de los judíos esperaban derrotarlos ese día, pero ocurrió justo lo contrario. Fueron los judíos los que derrotaron a quienes los odiaban. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para atacar a los que querían hacerles daño. Como el terror a ellos había caído sobre todos los pueblos, nadie pudo hacerles frente. Además, todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los encargados de los asuntos del rey ayudaron a los judíos porque le tenían miedo a Mardoqueo. Él había recibido mucha autoridad en la casa del rey. La fama de Mardoqueo seguía creciendo por todas las provincias, pues su autoridad era cada vez mayor. Los judíos atacaron con espadas a todos sus enemigos y los mataron, acabaron con ellos. Hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En el castillo de Susa, los judíos mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandatá, Dalfón, Aspatá, Poratá, Adaría, Aridatá, Parmastá, Arisai, Aridai y Baizata. Estos eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Pero los judíos no se quedaron con sus bienes después de matarlos. Ese día le informaron al rey cuántos habían muerto en el castillo de Susa. El rey le dijo a la reina Esther: si en el castillo de Susa los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho en las demás provincias del rey? Y ahora, ¿qué más deseas? Dímelo y te lo daré. ¿Qué más me quieres pedir? Te lo concederé. Esther contestó: si al rey le parece bien, le pido que mañana se les permita a los judíos de Susa hacer lo mismo que la ley les permitió hacer hoy.
También le pido que se cuelguen en el madero los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Así que el rey ordenó que se hiciera eso. Se publicó una ley en Susa y los cuerpos de los 10 hijos de Amán fueron colgados. Muchas gracias, hermano Almoroz, por tu buena lectura. Y tenía esta sección para trabajar la lección 11. Os acompaño al folleto Maestros para que me acompañéis. Es hablar con entusiasmo. Y ahí en el folleto Maestros dice cómo hacerlo. Y la segunda de las cosas que hay que hacer, fijaros, es piense en sus oyentes. Y dice, reflexione en el buen efecto que tendrá en los demás lo que les va a decir o leer. Muy interesante, ¿no? Que incluso en la lectura podemos hacer que cojan ánimo y entusiasmo con lo que leemos y cómo lo leemos. Por eso hay que pensar en las personas que están oyendo para que les llegue nuestro entusiasmo cuando estamos leyendo. Y sin duda que hemos visto por tu entusiasmo que has leído muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la sección de Seamos Mejores Maestros. Y ahora el hermano Ciruelas y el hermano Navío tendrán una primera conversación. Pues le doy las gracias por permitirme sentarme un ratito aquí con usted. Mi nombre es Andrés y estoy paseando un poquito y he tenido algunas conversaciones. Y de un tema que hoy está todo el mundo hablando de él, es de la gobernación humana, y muchos están preocupados y confusos. Y la paradoja es que muchos están pidiendo un reino sin saberlo. ¿Un reino? No sé de qué me estás comentando. Pues ya verá cómo quizás lo recuerde. Miren, le voy a leer una cita que es de una oración que dio el propio Jesucristo. Dice, ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Ha notado? Dice, que venga tu reino, ¿para qué? Pues la verdad que nunca he mirado estas palabras de esta manera que me estás comentando. Sí, es la oración del Padre Nuestro. Pues como le decía, hay muchas personas que no se daban cuenta, pero este reino tiene un programa, igual que los humanos, y en el que nos podemos beneficiar. Fíjese, notaba en una noticia que me ha sacudido, en gasto militar los humanos gastamos 2 billones, dice. Este reino dice que eso lo va a quitar, porque es el príncipe de paz, y muchas más de cosas tiene en su programa. Me gustaría en otro ratito, porque le veo que usted viene por aquí a menudo por el parque, y podríamos charlar cómo nos podemos beneficiar de este programa. Sí, la verdad que nunca la había pensado de esta manera que me estás comentando. Sí, suelo estar por aquí de vez en cuando, vengo por las tardes. Pues ha sido usted muy amable, muchas gracias. Venga, buen día. Muchas gracias también a vosotros dos por esta demostración. Y se ve que el hermano estaba trabajando muy bien en la lección 6. Si tenéis el folleto Maestros, dice explicar bien los textos bíblicos. Y se ve que ha creado expectación, porque le ha hecho una pregunta que la persona ha dicho, pero ¿esto cómo? ¿Cómo es que lo hacemos? Y le ha leído el texto. Y si os habéis fijado, incluso al leer el texto ha destacado la palabra clave, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Y el hermano lo ha enfatizado y luego ya le ha dado la explicación de por qué. O sea que muy bien realizado, hermano Ciruelas, y te animamos hasta la siguiente. Pues vamos con la revisita. Está basada también en los temas de ideas para conversar. Ofrecerán el folleto y veremos cómo se inicia una clase bíblica. Estará a cargo de nuestra hermana Alicia de Cuadrado y Estefanía de Bejarano. Fanny, hace unos días contestamos la pregunta ¿qué es el reino de Dios, verdad? Sí, me acuerdo que me explicaste que no es algo que llevemos en el corazón, como yo pensaba, sino que es un gobierno. Bueno, me parece muy bien que te haya quedado claro. Mira, ahora podemos ver la siguiente pregunta que dejamos pendiente, que decía ¿qué hará el reino de Dios por nosotros? Y lo vamos a leer en la Biblia. Y como el otro día te descargaste la Biblia en tu propio móvil, si quieres lo puedes mirar en ella. Vale, vamos a leer Mateo 14, 19 y 20. Vale. ¿Lo puedes leer?
Lo leo. Dice, entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando hacia el cielo hizo una oración. Y después de partir los panes se los dio a los discípulos, quienes a su vez se lo dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. ¿Te has dado cuenta, Fanny, el poder que demostró aquí Jesús? Me he fijado que tenía el poder de alimentar a las personas, porque dice que con tan solo 5 panes y 2 pescados que alimentó a las multitudes, y dice que además sobró. No sé, Malicia, me parece algo impactante, porque hay tanta gente ahora mismo que muere de hambre, que si esto se pudiera solucionar sería impresionante. La verdad es que sí, que es una maravillosa promesa, pero de las muchas que se encuentran en la Biblia. Pues yo la verdad es que he intentado leerla, porque es un libro que siempre ha estado en mi casa, pero no sabía si lo que contaba era verdad o real, y no la entendía. Bueno, eso le pasa a muchas personas, y de hecho todos necesitamos ayuda para entender la Biblia. Mira, conmigo traigo un manual, mira, Vale, gracias. que se titula Disfrute de la vida para siempre, y si vas a la página 8, Vale. pues vamos a ver en el punto 4, es muy interesante, vamos a leer el enunciado y el parrafito que viene después. ¿Puedes hacerlo? Dice, la Biblia ofrece la esperanza de vivir para siempre en condiciones perfectas. Fíjese en la siguiente lista de promesas que encontramos en la Biblia. ¿Cuáles le llaman más la atención? ¿Por qué? Bueno, pues la lista está aquí abajo, entonces, como has leído, ¿cuál es la que más te llama la atención? Pues yo diría la de nadie será víctima de injusticias. Vale, pues vamos a leer el texto que viene. Isaías 32, 16, 17. Vale, dice, entonces la justicia residirá en el desierto y la rectitud vivirá en el huerto. El resultado de la verdadera rectitud será paz, y el fruto de la verdadera rectitud será tranquilidad y seguridad permanentes. ¿Qué sientes tú al leer estas palabras? Que ahora mismo es algo imposible, pero si fuera algo posible, vivir así sería increíble. La verdad es que es tan bueno, ¿verdad? Es algo maravilloso. Mira lo que dice la siguiente columna al lado. Vale, dice, todo el mundo tendrá comida en abundancia, un hogar cómodo y un trabajo agradable. Vamos a leer el texto que viene aquí, el Salmo 72, 16. Vale. Dice, en la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Los frutos del rey crecerán como en el Líbano, y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra. Bueno, ¿qué te viene a ti a la mente cuando lees estas palabras? Pues en general, con todo lo que me has estado mostrando, pienso mucho en estas cosas y en el futuro, y en cómo si hubiera un gobierno que pudiera solucionar estas cosas tan difíciles, de quitar el hambre, solucionar los problemas de la vivienda. Me gustaría poder vivir en un mundo así, como te contaba. La verdad es que a mí también, pero lo que pasa es que yo estoy convencida de que voy a estar así. Y por esa razón, Fanny, me gustaría mucho que tú también estuvieras convencida como yo de que esto va a ser real. Y con este manual que te he mostrado, Disfrute de la vida para siempre, me gustaría que lo pudiéramos mirar, ¿no? El próximo día. Mira, empezando por el principio, en el capítulo 1 está hablando de cómo puede ayudarle la Biblia. Te vas a dar cuenta de que a pesar de que es un libro que está escrito hace tiempo, nos ayuda ahora y también nos da una esperanza para el futuro. ¿Te parece? Pues me gustaría darle una oportunidad. Vale, pues de acuerdo. Pues muchas gracias a las dos también por vuestra excelente asignación y ver la transición tan rápida de una revisita a comenzar un curso bíblico, ¿verdad? Y la hermana se ve que estaba trabajando muy bien en la lección 13. Si acudís al folleto maestros, dice es resaltar el valor práctico. Y nos hemos dado cuenta cómo a lo largo de toda la consideración le ha ido demostrando el valor práctico de lo que estaba aprendiendo. Incluso al final le ha dicho que esperaba que ella también pudiera disfrutar de esa maravillosa esperanza que la ayuda ahora y que la ayuda en el futuro. Y sin duda que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos dando un curso bíblico, haciendo una revisita, que las personas vean lo práctico que es lo que la estamos diciendo. Muchas gracias. Pues pasamos al curso bíblico. Estará a cargo de nuestro hermano Jairo Bejarano con Asier Serrano y estará basado en la lección 12 del libro Disfrute. Pues muy bien, Asier, ya hemos visto 3 puntos muy importantes
¿Y qué te parece si empezamos ahora con la sección Profundicemos en el tema? Sí, justamente dice que veamos qué puede hacer para seguir estudiando la Biblia, aunque otros quieran impedírselo o tenga un horario muy apretado. Y luego veamos qué hará Jehová para ayudarle. Y antes de empezar, así es la verdad que me gustaría encomiarte, porque sé que tienes un horario muy ajustado, que haces muchos esfuerzos para dar todas las clases, todos los cursos, no te has perdido ninguno. Y además, estate muy seguro de que eso Jehová le llega al corazón y está muy contento por esos esfuerzos. Pues muchas gracias, Jairo. Nada, muchas gracias a ti. Mira, vamos a leer el punto 4, que dice: asegúrese de que estudiar la Biblia sea importante para usted. Si quieres empezar a leer el párrafo y luego el texto. Sí, claro. A veces surgen tantas cosas que se nos hace difícil encontrar tiempo para estudiar la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Y se nos pide que leamos Filipenses 1:10, así que se aseguren de qué cosas son las más importantes para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Asier. Pues ahora el párrafo nos pregunta que, en tu opinión, ¿qué cosas son las más importantes? Es decir, tú en tu día a día, ¿a qué cosas le das más importancia? A ver, sinceramente, para mí, obviamente, mi esposa es una prioridad y al final también, en general, mis seres queridos. Intentar que no les falte de nada. Es una prioridad muy razonable y además la Biblia nos dice que tenemos que cuidar de nuestra familia. Pero mira, la siguiente pregunta además también nos hace pensar en otra prioridad que podríamos tener. Sí, pone, ¿qué puede hacer para que el estudio de la Biblia sea una prioridad en usted? Y la verdad que sí, que es una cosa que a lo mejor yo tendría que intentar esforzarme un poquito más, porque es verdad que ha habido veces que, como comentas, el trabajo me quita mucho tiempo, acabo muy cansado y reconozco que algún día hemos dado el estudio y no me lo había preparado. No, hombre, no te preocupes, así es normal que al final la vida, como se suele decir, nos atropella, tenemos muchas cosas que hacer, hasta muchas distracciones. Y el hecho eso de darle esa importancia que tú ya le estás dando nos ayuda a que eso acabe siendo una prioridad y saquemos ese tiempo necesario. Y para eso el ejemplo que tenemos en el libro nos ayuda bastante a entenderlo. ¿Qué vemos en las imágenes que aparecen ahí? Sí, pues en la primera imagen se ve como un montón de piedra y otro de arena, y se ve que, claro, que se ha intentado meter primero la arena en el recipiente y, claro, las piedras no han cabido. De hecho, algunas se han quedado fuera. Y luego en la segunda imagen se ve pues todo lo contrario, ¿no? Como han metido primero las piedras y en la arena la han ido metiendo por los recovecos de estas y, claro, es poquita la arena que se ha quedado fuera del recipiente. Eso es. Justamente, si puedes leer la parte B, nos lo explica un poquito mejor y nos lo compara. Si primero pone las piedras, le quedará suficiente espacio para meter casi toda la arena. Del mismo modo, si pone primero en su vida las cosas más importantes, podrá cumplir con ellas y también le quedará tiempo para lo demás. Efectivamente. Y esto, así es algo que a mí personalmente, siguiendo los consejos de la Biblia, me ha ayudado a poner esas cosas importantes en primer lugar y que luego además tengamos tiempo para casi todo el resto de cosas y así sentirse bien uno mismo por haberlo cumplido. Pero además, mira, vamos a ver otro puntito que seguro que te ayuda a ver esa importancia al estudio. ¿Puedes leer el siguiente párrafo y también el texto? Sí, claro. Estudiar la Biblia satisface nuestras necesidades espirituales. Es decir, nuestra necesidad de conocer a Dios y de adorarlo. Y se menciona Mateo 5:3, que dice: felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Eso es, Asier. Y justo la pregunta nos dice, si convertimos el estudio de la Biblia en una prioridad, ¿cómo nos beneficiamos? ¿Cómo te puede beneficiar a ti? Pues mira, si me ciño a lo que dice el texto, lo primero que nos dice es que vamos a ser felices y que obviamente vamos a cubrir esa necesidad espiritual que todos tenemos. Eso es. Veo que lo has entendido súper bien, que te ha quedado bastante claro. Vamos a seguir con el punto 5 de sigan adelante, aunque otros se opongan. Perfecto. Pues muchas gracias también a los dos por vuestra excelente demostración. El hermano también se ve que estaba trabajando muy bien en la lección 19 del folleto Maestros, llegar al corazón. Y habéis visto cómo a lo largo de la demostración ha ido haciéndole preguntas que han llevado a la persona a que razonara en lo que estaba haciendo y animándole a hacer más, ¿no? A cómo hacer más estudio, que considera mejor esa situación. Y eso es lo que nos dice. Una de las partes dice, ayuda a sus oyentes a hacerse un autoexamen. O sea, ¿qué es lo que debe hacer para seguir mejorando? Y se ve que el hermano lo ha ido haciendo a lo largo de toda la consideración, ¿no? Y por eso es tan interesante que lo podamos también nosotros poner en práctica.
Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, nuestra vida cristiana. Os invito a que os podáis poner en pie y cantaremos la canción número 117. Imitemos la bondad de Jehová, basado en el segundo libro de las Crónicas, 6:41. Pues a continuación consideramos el tema: los ancianos trabajan para el bienestar del pueblo de Jehová. Y estará a cargo de nuestro hermano José Antonio Rodríguez. Me gustaría que me acompañaseis a la lectura de Miqueas, capítulo 7, versículo 3. Miqueas 7, 3. Y ahí nos dice: sus manos son expertas en hacer el mal. El príncipe anda con exigencias. El juez pide un pago. El hombre importante expresa sus caprichos. Y todos juntos conspira. El texto menciona un príncipe, un juez y un hombre importante. ¿Y qué tienen en común estos tres personajes? Pues dos cosas. Primero, que tienen autoridad sobre otros. Y segundo, que todos ellos abusan de esa autoridad. El príncipe con exigencia, el juez acepta soborno y el hombre importante antepone sus caprichos a los demás. Bueno, hoy día pues ocurre lo mismo. La historia confirma que muchas personas han abusado y en la actualidad abusan de su autoridad para su propio beneficio. Qué distinto es lo que ocurre en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ahí se puede ver que los hermanos nombrados usan su autoridad teocrática, para beneficio de la congregación. Hemos hablado al principio, en los tesoros de la Biblia, de un ejemplo del pasado, ¿recordáis? Mardoqueo, el segundo más importante del país. Y como decía Esther 10:3, acerca de cómo usaba esa autoridad, pues él, a pesar de ser el más importante del reino después del rey, dice que trabajaba por el bien de su pueblo y buscaba el bienestar de todos los descendientes de ellos. Qué bonito, ¿verdad? El segundo con más autoridad de todo el país y usaba esa autoridad precisamente para favorecer a otros. Los ancianos en las congregaciones tienen esa misma disposición. ¿Por qué? Porque Jehová ha enseñado a los ancianos a usar esa autoridad, repetimos, teocrática, siendo su motivación el amor a Dios y también el amor a los hermanos. En Primera de Pedro, que os invito a leer conmigo, en el capítulo 5, los versículos 2 y 3, notad lo que Pedro escribió. Primera carta de Pedro, capítulo 5, los versículos 2 y 3, ahí dice: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendente. No lo haga por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Ni lo hagan actuando como si fueran los amos de los que son la herencia de Dios, sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño. Así Pedro no le dice a los ancianos, ni le pide a los ancianos. Como dice el versículo 1, Pedro le suplica a los ancianos a que cuidemos de los hermanos, que le hagamos sentir que en todo momento que son parte de la familia de Jehová. Y cuando ocurre un problema, un desastre, una emergencia, los ancianos están listos para ayudar y socorrer a los hermanos. Por esa razón, siendo esta una provisión de Jehová, los ancianos, ¿qué debería de hacer uno si necesita ayuda? La palabra que leemos en Santiago, capítulo 5, versículo 14, responde esa pregunta, lo que uno debería de hacer si se encuentra en estas situaciones. Santiago, capítulo 5 y el versículo 14. Ahí dice: ¿hay alguien enfermo entre ustedes? ¿Hay alguien que esté pasando problemas por malos momentos, por sea de salud, económico, persecución, problemas en la familia? ¿Hay alguien en esa situación? Pues el consejo es que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceites en el nombre de Jehová. Así, por lo tanto, sin pensarlo dos veces,
lo que debería de hacer uno es hablar con un anciano de la congregación y pedir ayuda. ¿Qué os parece si a continuación vemos un vídeo en el que vamos a ver unos hermanos, concretamente 2 de nuestros hermanos, que afrontan diferentes problemas y cómo los ancianos resulta ser un socorro fortalecedor y una ayuda para estos hermanos? El tema es pastores que cuidan del rebaño y luego haremos algunas preguntas. Bien, pues, ¿qué os parece si mediante unas preguntas sacamos la esencia de este bonito vídeo que acabamos de ver? La primera pregunta: ¿qué efecto tuvo en Mariana la ayuda de los ancianos? ¿Qué efecto? Hermana Dina de Reyes. Pues los ancianos la hicieron ver que es muy valiosa para Jehová. Muy bien. Hermana Tere de Jiménez. Sí, dice que cuando estaban pasando por tantos problemas, pues dice que los ancianos, como lo observaban y se dieron cuenta de su problema, dice que fueron a visitarlo y entonces pues fue un gran consuelo para ella en esos momentos tan difíciles recibir la visita de los ancianos. Muy bien. Hermana Paqui de Bejarano. Ella también dijo que las visitas de pastoreo son una gran muestra, pero muy clara del gran amor que Jehová nos tiene y que los resultados de esas visitas nos pueden hacer mucho bien. Muy bien. Excelente. Hermana Dori. Gracias. Por ejemplo, cuando una persona está sola, que no tiene a nadie, o cuando los tuyos no quieren saber nada, ¿no? Es un alivio muy grande cuando ves a los hermanos cómo se preocupan por ti, porque Jehová está ahí y está dirigiendo a los hermanos. Muy bien. Eso con respecto a Mariana y con respecto a nuestro hermano Elías. ¿Qué efecto tuvo en Elías la ayuda de los ancianos? Hermana Mireia del Taber. Vio que Jehová le quería mucho y le enseñó que Jehová nunca abandona a sus ovejas y eso lo pudo ver en propia persona. Muy bien. Hermano Navío. Y él, cuando le visitaron, se dio cuenta del esfuerzo que tuvieron que hacer los ancianos sin tener mucho tiempo, porque dicen que usaron el transporte público y luego tuvieron que caminar 40 minutos por campo a través, ¿no? O sea que no era fácil la situación, pero él le llamó mucho la atención y luego le visitaron y le escucharon, como dice él, sus problemas, sus inquietudes, y le animaron con los textos bíblicos y la visita. Así que él se pudo recuperar y posteriormente pues pudo asistir ya a las reuniones. Muy bien. Hermana Alicia. Me ha gustado mucho también en el vídeo porque en la visita dice que los ancianos no solo le leyeron textos bíblicos, sino que también lloraron con él, porque se ve a un hermano que también tiene lágrimas, un anciano, porque este hermano debía estar muy malo cuando no podía asistir ni siquiera, pero fue un consuelo y ellos, lo mismo que a veces hay que reírse, pues hay que llorar también con los demás. Muy bien. Hermana Rosy de Martín. Sí, con la visita de estos ancianos, él comprobó las palabras que le leyeron de Jeremías 23:4, cómo Jehová es una provisión amorosa cuando pone estos pastores que dice que velan por todas sus ovejas. Así es, muy bien. Y una tercera pregunta, a nivel personal. Después de ver este vídeo, ¿qué piensa de la labor de los ancianos? A ver, Aria. Lo importante que son para animar y ayudar a los hermanos. Muy bien, excelente. A ver, ¿alguna otra expresión que queráis añadir con respecto a los ancianos? Nuestra hermana Anastasia, perdón. Bueno, lo que me ha impactado a mí mucho es que cuando vieron que no iban, como iba regularmente a las reuniones, y cuando vieron los ancianos que no iba, entonces, claro, ellos se preocuparon mucho y fueron a por él, para que fueran a reuniones como yo antes. Se preocuparon mucho de él. Muy bien, ¿eh?
Excelente, ¿eh? Y finalmente, como nos muestra el recuadro de nuestra guía de actividades con respecto a esta asignación, ¿en qué situaciones no debería dudar uno nunca en acudir a los ancianos? Ahí se mencionan varias situaciones. Hermana Juani de Serra. Una de ellas, si sus datos de contacto cambian. Muy bien. Ahí se mencionan algunas más. Hermano Asier. También se menciona si estamos pasando por alguna situación difícil. Muy bien. Hay 3 más situaciones. Hermana Mari Carmen, ¿me hago yo? Sí, también no dudar en cuanto a si vas a estar fuera durante mucho tiempo. Muy bien. Hermano Tucker. Si tiene un problema de salud grave o tiene que ser hospitalizada. Muy bien, ¿eh? Y por último, la otra situación que se menciona, hermana Emi de Rodríguez. En el caso de que hayamos cometido un pecado grave. Muy bien, ¿eh? En conclusión, la Biblia compara a los ancianos a un refugio cuando azota una tormenta de lluvia. También la Biblia compara a los ancianos a corrientes de agua en pleno desierto. Y también los compara a un peñasco inmenso que da una sombra fresca en un día de mucho calor. Los ancianos son una provisión de Dios. Aprovechémonos, por lo tanto, de esta provisión, porque como dice el tema, los ancianos trabajan para el bienestar del pueblo de Jehová. Muchas gracias, hermano Rodríguez, también por esta consideración. Y pasamos ya al estudio bíblico de la congregación. Estará a cargo de nuestro hermano Santos Serra y analizará con todos nosotros la lección número 59. Pues así es, analizaremos la lección 59, concretamente los 5 primeros puntos, y que tienen como título "Usted puede aguantar la persecución". Así que es una afirmación para cada uno de nosotros. Y llegado a este punto, cuando estudiamos con las personas, pues ya tenemos que ir preparándoles también. Así que estará muy bien repasar estos aspectos. Vamos a leer el primer párrafo. Nuestro hermano Altaver será el lector y junto con la entradilla, pues lo leeremos. Tarde o temprano todos los cristianos se enfrentan a oposición y hasta persecución. ¿Debería eso asustarnos? ¿Por qué no nos sorprende que nos persigan? La Biblia dice claramente que todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos. A Jesús lo persiguieron porque Él no era parte del mundo de Satanás. Y como nosotros tampoco lo somos, no nos sorprende que los gobiernos y las organizaciones religiosas de este mundo nos persigan. Dice la primera pregunta: ¿por qué no nos sorprende que nos persigan? Hermana Tere de Jiménez. Sí, en 2 Timoteo 3:12 dice que todos los que desean vivir con devoción piadosa con Dios y con Cristo, pues serán perseguidos. Entonces, si Cristo, que es el Hijo de Dios, fue perseguido hasta el grado de morir, pues nosotros no podemos esperar menos. Eso es, muy bien. Hermano Fiol. Así, imitando a Cristo, no somos parte del mundo, lo imitamos, y al igual que por esta razón a Él lo odiaron, nos odian a nosotros. Muy bien. Hermana Paqui de Bejarano. En Juan 15, 18 y 19, sobre todo el 19, está diciendo la razón por la que a nosotros también nos perseguirían. Dijo Jesucristo que si fuéramos parte del mundo, el mundo nos amaría porque seríamos algo suyo, pero que como no somos parte del mundo, pues vamos a seguir el mismo proceder que Él. Muy bien. Por tanto, como tenemos que dar por sentado que vamos a ser perseguidos, ¿cómo nos podemos preparar? Vamos a ver el párrafo 2. ¿Cómo podemos prepararnos para la persecución? Tenemos que fortalecer nuestra confianza en Jehová ahora
¿Y eso cómo se hace? Apartando tiempo diariamente para orar y leer su palabra. Y además teniendo la costumbre de asistir a las reuniones de la congregación. Todo esto le dará las fuerzas que usted necesita para enfrentarse con valor a cualquier tipo de persecución, incluso si los que se oponen son personas de su familia. El apóstol Pablo, que a menudo fue perseguido, escribió: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. Algo que también nos ayuda a ser más valientes es predicar con regularidad. Pero la predicación nos enseña a confiar en Jehová y a superar el temor al ser humano. Si usted ahora se llena de valor, estará bien preparado para seguir predicando aún si el gobierno quisiera detener nuestra obra. ¿Cómo podemos prepararnos para la persecución? Hermana Naomi de Atkinson. Necesitamos fortalecer nuestra confianza en Jehová y podemos hacer eso cuando leemos la Biblia todos los días. Muy bien. Hermana Jessica. Sí, como dice la hermana Naomi, orando y leyendo la Biblia todo el día, y como dice también Hebreo, que no tendré miedo al hombre que puede hacerme si confío en Jehová. Muy bien, eso es. Enma. Unidad a la unión. También, muy bien. Muy buen detalle. Hermana de Serrano. Luego también en la predicación pues nos enseña a confiar en Jehová, ¿no? Y así poder superar el temor al ser humano. Muy bien. Así que en definitiva se espera que estemos activos en todas las tareas, actividades teocráticas. Es la mejor forma de prepararnos, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿querías añadir tú alguna cosita? Bueno, yo quería comentar que la predicación particularmente la veo como algo que nos da una valentía tremenda. Obviamente orar desde luego a Jehová, porque eso acrecienta nuestra relación con Él y eso nos da mucha fuerza. Pero la predicación es algo que tienes que tener valentía ya y además pues cultivarla, y entonces pues la utilizaremos como una herramienta o si dijéramos un ejercicio para ir cultivando cada vez más y acrecentar la valentía. Muy bien. Buen campo de entrenamiento, ¿verdad? Hermana Marta, de Batalloso. Y un ejemplo de valor y valentía fue el del apóstol Pablo, ¿no? Como él también fue perseguido y él pudo decir que Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. Muy bien, así es. Pues vamos a pasar al párrafo 3. ¿Nos beneficia de alguna manera aguantar la persecución? Claro que no nos gusta que nos persigan, pero cuando logramos aguantar la persecución, nuestra fe se hace más fuerte. También nos sentimos más cerca de Jehová porque vemos que Él nos ayuda cuando creemos que no podemos seguir adelante con nuestras propias fuerzas. A Jehová le duele vernos sufrir, pero se alegra de ver que no nos rendimos. La Biblia dice: si aguantan sufrimientos por actuar bien, eso le agrada mucho a Dios. A todos los que aguanten y sean leales, Jehová los va a recompensar con la vida eterna en un mundo donde no habrá enemigos de la adoración pura. Muchas gracias, hermano Altaver, por tu lectura de estos 3 párrafos. Y ahora también necesitamos un voluntario o voluntaria. Vamos a comenzar leyendo Santiago 1, 2 al 4. Vamos a ver, la hermana Cristina. Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. Muchas gracias, Cristina. Y la pregunta dice que ¿nos beneficia de alguna manera aguantar la persecución? Hermana de Martín, Estíbaliz. Pues como hemos leído,
cuando pasemos por diversas pruebas podemos considerarlo motivo de felicidad, y aunque esto suene raro, sí que podemos leer muchas experiencias de hermanos nuestros que han sido perseguidos y dice que su fe se ha hecho mucho más fuerte, ¿no? Porque el ver cómo Jehová les daba fuerzas para aguantar cuando justo pensaban que ya no podían más, pues esto ha fortalecido su fe en Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Reyes. El texto de Santiago también dice que el aguante completa su obra haciéndonos a nosotros más completos. Y es que cuando pasamos por pruebas y mostramos ese aguante, pues también fortalecemos cualidades como la paciencia, la lealtad, este tipo de cualidades que nos hacen más completos en sentido espiritual y también más valiosos para Jehová. Muy bien. Hermana Lara García. Además, también alegramos el corazón de Jehová, porque aunque es verdad que no le gusta que suframos, sí que, como dice 1 Pedro 2:20, a él le agrada que aguantemos cuando pasamos por persecución, porque así le demostramos que le queremos mucho. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido, estos 3 párrafos, la idea central casi de nuestra lección, pero ahora vamos a profundizar en el tema. Y vamos a ver 2 ideas principales. La primera es que, algunas ideas que demuestran que se puede ser fiel a pesar de la persecución, y en segundo lugar, las recompensas que esto nos va a traer, sobre todo en el futuro, pero también en el presente. Leamos en primer lugar en Mateo capítulo 10, 34 y 36, para que veamos de dónde puede venir la persecución. Hermana Emilia, de Ciruelas. No piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Muchas gracias, Emilia. Pues bien, teniendo en cuenta lo que ha leído la hermana, cuando alguien decide servir a Jehová, ¿cómo podría reaccionar la familia? Hermano Isaac. Pues seguramente, aunque sea con buena intención, hasta para protegerlo y todo al estudiante, pero debido a lo mejor a prejuicios, noticias falsas, internet, el qué dirán, puede ser que actúen, como en Mateo hemos leído, que actúen en contra del estudiante y que le hagan complicado el servir a Jehová. Muy bien. Y lo entendemos porque muchos hemos pasado por esto, ¿verdad? Vamos a ver qué han hecho algunas personas que han pasado por esta situación. En el vídeo que a continuación veremos, Jehová se ha hecho cargo de nosotros, del que luego preguntaremos alguna cosita. Pues la pregunta dice, ¿qué haría usted si un familiar o un amigo tratara de convencerle para que deje de servir a Jehová? No dice qué deberíamos hacer. ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Lo hemos hecho ya, o sea que no es fácil contar nuestra historia. Hermana de Cuadrado, Alicia. Lo dijo muy bien la hermana, ¿no? Lo que hizo fue confiar en Jehová, ¿no? Sabía que él no la iba a dejar sola, que iba a estar siempre a su lado si era leal a él y que le iba a dar todo lo que necesitaba. En ese momento perdió a sus padres, pero tuvo otros padres, ¿no?, espirituales, así que no se quedó sola. Muy bien. Vamos a buscar el Salmo 27:10. Después también leeremos el siguiente texto y lo comentamos. ¿Quién nos lo quiere leer? La hermana Gisela. Hasta si mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová se haría cargo de mí. Muchas gracias. Y el siguiente, Marcos 10, 29 y 30, el hermano Pedro Pablo. Jesús les dijo, les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas noticias que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones. Y en el sistema que viene, vida eterna. Muchas gracias. ¿Cómo le puede ayudar esta promesa a enfrentar la oposición de familiares o amigos? Son 2 textos, pero con la misma promesa prácticamente. Hermana Dina de Reyes.
Pues la hermana del vídeo ya así lo dice también, ¿no? Que le ayudó el Salmo 27:10 porque tenía la garantía de que tenía la ayuda de Jehová, que no iba a estar sola, sino que Jehová iba a cuidar de ella. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es otro vídeo, pero antes pensad o mirad, a medida que lo vais viendo, en detalles en este vídeo que nos pueden dar fuerzas para ser valientes, porque lo que estamos diciendo está muy bien, pero luego cuando uno tiene que tomar decisiones, esto se necesita ser valiente. Vamos a fijarnos en los detalles. Siguiente vídeo, valientes ante la persecución. Pues bien, ¿qué detalles del vídeo le dan fuerzas a usted para ser valiente? Juani de Serra. Pues por ejemplo en el primer matrimonio, pues aunque les perseguía la policía, venía muchas veces a buscarles, pues utilizaba esos momentos pues para incluso predicarles. Dice que ya los consideraban como hasta como revisitas, así es que esto nos ayuda a nosotros también a aprovechar quizás estas circunstancias difíciles, porque Jehová le puede llegar al corazón de estas personas que en principio son opositores. Muy bien. Hermano Jairo. También el hecho en que todos coincidían que era Jehová el que les daba las fuerzas, que a lo mejor ellos se sentían débiles, pero siempre que le hacían una oración, al final Jehová les respondía dándoles lo necesario para poder seguir cumpliendo o bien con la predicación o bien con la construcción en el segundo vídeo. Muy bien. Hermano Rubén Reyes. Y el ejemplo de estos hermanos y de otros alrededor de la tierra me enseña que se puede aguantar la persecución, ¿no? Que no es una cosa solo que leamos en la Biblia y ya está, sino que tenemos ejemplos vivos de personas que lo están haciendo y nosotros podemos hacerlo también si nos enfrentamos a ella. Muy bien. La verdad es que hay diferentes detalles que se podrían resaltar y no tenemos tiempo de hacerlo, pero lo cierto es que esto nos da aliento de que, como bien se acaba de decir, si nuestros hermanos lo están venciendo, nosotros también lo podemos hacer cuando nos llegue el día. Y para terminar, como no podemos leer los dos textos que se citan, solo los parafraseo yo, menciono de qué van, aunque lo recordamos. El primero habla, en Hechos 5, 27 al 29, de cuando los hermanos se negaron a aceptar la orden que les daba el Sanedrín de dejar de predicar. Y el otro habla Hebreos 10, 24 y 25, de un mandamiento, el de reunirnos. Pues bien, teniendo en cuenta la esencia de esos dos textos, ¿por qué es importantísimo que sigamos sirviendo a Jehová, aunque las autoridades nos prohíban predicar o reunirnos? Hermano Pablo Barros. Pues porque ante todo le debemos obediencia a Él, y Él nos manda a reunirnos y que le obedezcamos por delante de las autoridades. Entonces, para nosotros es importantísimo que ante estas cosas tan importantes le obedezcamos primero a Jehová. Muy bien. Hermano Fiol. Y aprendemos del ejemplo de hermanos nuestros que están en países donde, como hemos visto en el video, no es fácil predicar o construir salones de reino y reunirse, pero con todo y con eso lo hacen. Así que no entremos en pánico si sucede algo así, sino confiemos en Jehová y sigamos haciendo su obra hasta que Él diga basta. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos visto lo que se espera que hagamos nosotros para estar preparados para aguantar. Pero la semana que viene vamos a ver lo que Jehová va a hacer por nosotros. Así que va a ser muy bonita esta parte final, pero bueno, como he dicho, será la próxima semana. Muchas gracias, hermanos santos, también por haber hecho esta consideración con todos nosotros. Bueno, llegamos a la conclusión de esta reunión. Sin duda que ha sido muy interesante, ¿verdad? Recordamos, hemos analizado el ejemplo de Mardoqueo, cómo fue una persona que gobernó pensando en los demás y lo que nos enseña a los ancianos hoy en día de cómo tratar a la congregación. Hemos estado viendo las perlas maravillosas de estos dos capítulos de Esther, capítulo 9 y versículo 10.
Y en Seamos Mejores Maestros hemos tenido unas buenas demostraciones en cuanto a las primeras conversaciones, la revisita, recordar en la propia revisita podemos empezar ya un curso bíblico directamente, ¿eh? Y hemos visto qué manera más sencilla de hacerlo. Y luego en nuestra vida cristiana hemos estado analizando lo que los ancianos, el trabajo que hacen por el bienestar del pueblo de Jehová y cómo todos al final somos beneficiados por el trabajo que hacen estos hermanos. Bien, pues concluimos esta excelente reunión que hemos estado disfrutando. Os invito a poneros en pie para entonar la canción número 55 con el tema No los temas, basado en Mateo 10, 28, y después el hermano Efraín nos conducirá en oración. Canción 55. Lecciones Perlas Escondidas 25 al 1 de octubre de 2023. Esther 9 y 28. Dice que todas las familias de cada generación tenían que recordar y celebrar esos días en todas las provincias y en todas las ciudades. Los judíos nunca dejarían de celebrar esos días de Purim, y sus descendientes nunca dejarían de recordarlos y celebrarlos. Esto nos enseña que es esencial leer estos libros como el de Esther porque nos ayudan a mantener viva la memoria de lo que ocurrió hoy y aprender lecciones de la historia de nuestros antepasados que fortalecieron su fe, amor y confianza. Esther 9 y 13. Esther reconoce la importancia de obtener la aprobación del rey para llevar a cabo su solicitud. Aunque ella misma es la reina, respeta la autoridad del rey Asuero y actúa dentro de los límites de esa autoridad. Esta lección puede aplicarse a la importancia de seguir las leyes y regulaciones establecidas por las autoridades en nuestras vidas. Esther 9 y 13. En este texto también vemos que la venganza no siempre es la mejor opción. Aunque tenían la oportunidad de vengarse, Esther pidió al rey que permitiera que los cuerpos de los hijos de Amán fueran colgados en lugar de tomar represalias violentas. Esto nos enseña que no debemos tomar la venganza por nuestras propias manos, eso no es la solución, ya que recordar que la venganza le pertenece a Jehová nos ayuda a dejar todo en sus manos.